Bien, tal y como les habíamos prometido, tenemos hoy una interesante entrevista con el reputado economista y matemático dominicano Jaime Ariztía Escuder, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes de saludarle, tenía ya un tiempito que no nos veíamos, hermano. Sí, que no me invitabas, para mí tú sabes que es un placer estar aquí. Ya sabes que este programa es suyo. Gracias. Jaime, me gustaría comenzar poniendo en contexto la economía mundial. Okay. ¿Cómo repercute la situación que está pasando en el mundo en la República Dominicana? Bueno, vamos a comenzar con lo que son los coletazos del COVID, que todavía se expresa en la ruptura de cadena de suministro, principalmente en China. Pero ya el COVID lo quitaron. No, pero en Shanghái tienen cuarentena y eso ha hecho que haya un desabastecimiento de una gran cantidad de productos que salen desde China y eso presiona sobre los precios. Entonces, eso es un primer tema que hay que tomar en consideración. Luego está entonces la guerra de Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania provocó que productos como el trigo, el aceite de girasol, el maíz, los fertilizantes y los combustibles pues se incrementase de una forma significativa a nivel global y eso presiona todavía más el nivel de precios. En el país, ¿cómo está incidiendo eso? Inmediatamente, eso, cuando te aumenta el precio del trigo, cuando te aumenta el precio del maíz, eso significa el aumento del precio del pan, aumento del precio del pollo, aumento del precio de la carne de cerdo, aumento de todos los productos cuando te aumenta el precio de los fertilizantes, pero al mismo tiempo cuando te aumenta el precio de los combustibles, ya sea gasolina, gasoil, GLP, gas natural, todo eso implica un aumento del déficit del sector público porque el gobierno ha estado subsidiando en más de 1.000 millones de pesos semanales al consumidor dominicano para no trasladarle... No, espérate. Tú vas rápido. Entonces, eso inmediatamente implica una mayor presión sobre las finanzas por el hecho de que tú tienes que estar financiándole al consumidor para evitar que aumenten los precios de una forma significativa. 9.000 millones ha financiado el gobierno en los combustibles. En lo que va de año, pero eso tú puedes pensar... Dice Oche Vicente que eso afecta en 200 puntos básicos la economía. Sí. Mira, no, lo que sucede es lo siguiente. La inflación. Sí, mira, la inflación ocurre de la siguiente manera. Tú tienes que los precios de los combustibles más el transporte te representa alrededor de 13.8% dentro del IPC. Es decir, cuando tú tomas la canasta del consumidor promedio dominicano y calculas el peso que tienen esos productos en esa canasta, te das cuenta que pesa entre 13 y 14%. ¿Y eso qué implica? Que por cada 10% que se incrementa los precios de los combustibles, sube en 1.3, 1.4% la inflación. Y eso obviamente que perjudica muchísimo el bolsillo de los consumidores. ¿Qué ha hecho el gobierno? Congelar esos precios y al congelar los precios, ese componente de inflación no la tenemos. Amortiguar, exactamente, por eso tú observas que en los últimos 3 meses la tasa de inflación, aun cuando sigue subiendo y ya la tenemos en 9.1%, se ha ido desacelerando y eso es lo importante. Enero, febrero y marzo hay una tendencia hacia la baja de lo que es la tasa de inflación, sigue siendo positiva y por lo tanto siguen subiendo los precios, pero se desacelera la tasa de inflación. La pregunta que yo me hago respecto a ese amortiguamiento, a ese subsidio del gobierno en el precio de los combustibles, es ¿hasta cuándo el gobierno puede resistir esto? Mira, el gobierno tenía previsto un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, eso significa que va a subir. Se estimaría si tú anualizas lo que son estos subsidios que tú estás teniendo semanalmente, tú pudieras tener casi un 1% del Producto Interno Bruto adicional de déficit, pero si le añades la situación del sector eléctrico pudiera estar en 1.5% del Producto Interno Bruto adicional, es decir, que el déficit pasaría de 3 a 4.5. ¿Hasta cuándo lo va a poder aguantar? Bueno, el gobierno, para evitar que entonces se le vaya de las manos el déficit, es decir, de que pase de 3 a 4.5, necesitaría o reduce el nivel de gasto, por ejemplo, gasto corriente, gasto de capital, lo cual puede ser muy difícil reducir el gasto corriente. El gasto de capital pudiera disminuirlo, pero no suficiente como para poder compensar. De tal manera que lo que sí se va a tener es una presión sobre las finanzas públicas que le va a llevar a tener que aumentar el nivel de endeudamiento. ¿Y no tendría que aumentar el gasto público? No, el gasto público aumenta por la cantidad de subsidios o por la necesidad de reducir el nivel de recaudaciones, por ejemplo, provenientes de... Pero digo, ¿no sería eso una solución, digamos, a los paliativos económicos, aumentar el gasto público? No, lo que tú necesitas es aumentar el financiamiento, porque va a tener ya un déficit público mayor. Entonces tú vas a necesitar conseguir más recursos. Y eso hay que ir a los mercados de capitales. El problema es que los mercados de capitales se han ido haciendo cada vez más difíciles para países como República Dominicana. Te voy a explicar un momento.
¿qué pasa con los mercados de capitales? La política monetaria en los Estados Unidos se está restringiendo, se está haciendo más restrictiva. Al cambiar esa postura monetaria a una postura monetaria más restrictiva, esto ha hecho que la tasa de interés suba. Ya en los Estados Unidos, la tasa de interés del bono que es el bono que ellos emiten al Tesoro, es una tasa de interés de 2.9%. Eso es 130 puntos básicos por encima de lo que era a inicios de año. Pero la República Dominicana, la tasa de interés se le ha incrementado 200 puntos básicos en lo que va de año. Ya la tasa del bono soberano a 10 años está en 6.6% en los mercados de capitales. Si nosotros ahora salimos a colocar deuda, por ejemplo, los 2.500 millones de dólares que faltarían más o menos para colocar este año, eso significaría pagar 50 millones de dólares anuales más en intereses de lo que hubiésemos pagado si hubiésemos colocado esa deuda en enero. ¿Se podría decir entonces que los esfuerzos que ha hecho el gobierno para mantener la economía, digamos, a flote, son correctos o necesita hacer algo más? Ok, vamos a separar lo que es la política de intervención para enfrentar la inflación. Sí. La política de intervención que ha hecho el gobierno para enfrentar la inflación se puede descomponer en dos elementos. Uno por el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, fíjate que el Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés. Eso es lo típico y eso ha sucedido en todos los bancos centrales y es lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos. La tasa de interés ya comienza a subir en los Estados Unidos. Primero subió en 1/4 de punto porcentual, que es 25 puntos básicos. Ahora va a subir en mayo en medio punto porcentual, 50 puntos básicos. Con eso le quita presión a la demanda y al quitarle presión a la demanda de bienes y servicios, le quita presión entonces a los precios. Eso es por el lado de la demanda. Ahora el gobierno, entonces, el gobierno central, está ejecutando también una política para enfrentar la inflación de la siguiente manera. Interviene a través de subsidios, por ejemplo, combustible. Cuando tú subsidias combustible, le estás quitando, recuérdate, ese 13.8% que representa los combustibles y transporte, en el IPC le quita esa presión. Por otra parte, cuando tú vas e intervienes, por ejemplo, subsidiando los fertilizantes o subsidiando algún tipo de producto o la aplicación de tasa cero, todo eso son elementos que influyen por el lado de la oferta para reducir los costos y de esa manera, entonces tú logras comenzar a disminuir la tasa de inflación. Pero estamos ante una coyuntura internacional complicada que le hace difícil el trabajo tanto al Banco Central como al Gobierno Central para reducir la tasa de inflación. De alguna forma, entonces, el gobierno está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto, sin lugar a dudas. Mire, estamos a tiro de hit para que se apruebe la ley tasa cero en el Congreso Nacional, con la que el gobierno pretende subsidiar de manera temporal 67 productos. ¿Cuál es su evaluación sobre? Mira, lo que yo señalé cuando tan pronto oí al presidente en su discurso hablar sobre tasa cero a un conjunto de productos, 67 productos que son importantes dentro de la canasta, pues que hiciera también lo siguiente, para los productores que venden bienes que compiten con eso, que van a venir con tasa cero, pues que se le identifiquen las materias primas y todas las materias primas que puedan tener algún tipo de impuesto, que le eliminen también esos impuestos para que haya tasa cero en ambos lados, no solamente en el producto final, sino en los insumos, para que también reduzcan los costos. Pero esa en la tasa producción cero local. va a los insumos. No, esa tasa cero va al producto final. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, si yo traigo pan de agua, pan de cualquier tipo, va a venir con tasa cero. Pero si lo tengo en la harina, tasa cero, eso tiene que reflejarse Exactamente. en el pan. Entonces, que el pan sale de la harina. entonces tengo que quitarle tasa cero a la harina, a los aceites, a la mantequilla, a las fundas, a la tinta que se utiliza para imprimir la Y no funda. es así como está concebido. Entonces, no, ese es el punto. O sea, se ha dicho que vamos a subsidiar también con un 10% la harina, lo cual es importante para beneficiar al productor de pan, pero tú necesitas quitarle entonces a los otros elementos el impuesto, porque de lo contrario va a tener lo que se conoce como protección efectiva negativa, que es perjudicial para el productor. Me está diciendo que de ser como lo está planteando el gobierno, si se aprueba así, sería más perjudicial que beneficioso. Mira, A ver si entiendo. Sí, puede ser perjudicial para algunos productores, claro que No, sí. siempre para algunos va a ser, pero yo quiero entender si es perjudicial para las grandes mayorías, porque a quien hay que proteger a las grandes mayorías, no a un sector específico. No, tú tienes que proteger al consumidor, que son las grandes mayorías, pero también tienes que evitar destruir al productor local. ¿Te das cuenta? Sí, O pero sea, alguien tendrá que no. salir afectado. No necesariamente, no necesariamente. Ahí es que viene el tema de hacer bien el trabajo. ¿Cómo hacerlo sin afectar? Lo que yo te acabo de señalar, evitar la protección efectiva negativa, es identificar todos los insumos
que utilizan los productores nacionales y darle un apoyo. El presidente lo está haciendo, por ejemplo, con el tema de los fertilizantes. Está haciendo acuerdos para reducir los costos de producción de la fabricación de fertilizantes en el país, que es un elemento clave para el sector agropecuario. Esa propuesta suya ha sido llevada a sectores que tienen la Yo decisión la dije aquí sumana. en CDN, óyeme. No, usted la digo aquí, no es lo mismo que decirla en el Congreso. No. Decirlo aquí en CDN, en Enfoque Final o en tu programa ya es suficiente para que la puedan tomar y que a partir de ahí ya... Si quisieran. Exactamente. Pero un aporte más suyo, usted va y se sienta, lo escucha. Óyeme, yo lo pongo en mi blog, lo pongo aquí en CDN, o sea que ahí está. Y ahí no está. ha recibido retroalimentación sobre esa posición suya. Mira, no lo sé, yo creo que ahí está puesta sobre la mesa y el Ministerio de Economía es el que debe de hacer el Y análisis. si se busca, por ejemplo, una fórmula salomónica, digamos, en vez de subsidiar a las clínicas privadas con 2.000 millones, se utiliza esos 2.000 millones para subsidiar a los productores, Porque tú estás, más la tasa cero. porque tú estás en desacuerdo con el subsidio a las clínicas privadas. Bueno, en principio, quizá por inobservancia. No, es que ese es el punto, quizás que no se ha explicado. Exacto. Exactamente. Quizá por inobservancia, Sí, por eso sí. digo en principio. Sí. Yo prefiero, supongo que el ciudadano común, si me hablan de subsidiar la clínica en un momento en que los productores necesitan subsidio, pues yo me decanto por subsidio a los productores. Lo que pasa es que para tú hacer el análisis, tú tienes que ver qué está detrás de una decisión. Entonces, Exacto. Exactamente, para analizarla. Entonces, Pero para yo saberlo tienen que explicarme. exactamente, y no te la han Y no explicado. ha sido bien Exacto. explicado a ¿Tú la quieres que te lo población. explique yo? Sí, Que no tengo toda la información, pero te Sería puedo decir. interesante. Fíjate lo siguiente, ¿qué ha hecho el presidente con el SENASA, por ejemplo? Él ha ampliado significativamente y ya prácticamente todo tiene seguro. Entonces eso va a implicar un aumento de la demanda de servicios de salud. En los Estados Unidos se han hecho muchísimas investigaciones de cuál es la reacción cuando hay un aumento de la cantidad de personas que tienen seguro y es un aumento de la demanda de servicios. Un aumento de la demanda de servicios necesita ser satisfecha con un aumento de la oferta. El aumento de la oferta tú lo puedes hacer de dos maneras, o lo haces vía la oferta del sector público, que son los hospitales, o vía el sector privado. Vía el sector público, el gobierno ha estado en un proceso de modernización que viene desde el gobierno anterior, un proceso de modernización de los hospitales, terminación de una cantidad importante de hospitales que estaban siendo intervenidos por parte del gobierno y el cambio de administración lo ha ido concluyendo, como es el caso del Morgan, por ejemplo. ¿Te favorece ese subsidio a las clínicas? Pero déjeme terminar, querido hermanito. Entonces, fíjate lo siguiente. Ten en cuenta lo siguiente. Entonces, ya ahí tú tienes todo un conjunto de inversiones. Ahora, ¿es suficiente eso? Entonces, la pregunta es, tú necesitas, por ejemplo, que es el punto que no se ha explicado bien, tú necesitas también desarrollar lo que son las unidades de atención primaria. Las unidades de atención primaria implican disponibilidad de recursos. Tú necesitas ir al mercado financiero, pero el mercado financiero no necesariamente tiene disponible financiamiento para ese tipo de inversiones, que son inversiones que no se utilizan en nada más que no sea para ese tipo de servicios. Y por lo tanto es difícil conseguir el financiamiento. En consecuencia, lo que está haciendo el gobierno es interviniendo para resolver un fallo del mercado, que es que no le está destinando recursos para que el sector privado pueda generar con esa liquidez una inversión que se requiere para poder expandir los servicios de salud. Esa es la explicación. Ahora, yo espero que no sea yo que la diga, porque yo soy vocero, que lo diga el ministro de Economía. ¿Qué mejor vocero de ahí? Que lo diga el Pero ministro de Economía. antes de irme a la pausa, quisiera saber entonces, eso implica, de su explicación puedo colegir que está de acuerdo con que se subsidia a las clínicas privadas. No conozco los detalles. Lo que sí te puedo decir es que estoy de acuerdo con que aumente la calidad y cantidad de servicios de salud en la República Dominicana. Pero no tiene que ser a través de subsidio a las clínicas privadas. Vamos a una pausa comercial. En 2, regresamos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con Jaime Ariztía Escudero, hombre que se la sabe toda en materia económica y con los números. Así que lo que él me diga, yo lo tomo como bueno y válido. Me gustaría saber cómo está influyendo el alza de los precios de la materia prima en la situación económica en estos momentos. ¿Qué se puede hacer, digamos, de manera rápida para detener esas alzas? Bueno, en primer lugar... En lo que se aprueba tasa cero, en lo que se subsidia. ¿Qué podemos hacer? No, bueno, o sea, fíjate, ¿qué es lo que ha estado aumentando? Tú tienes que, debido a la situación internacional, hay un aumento de costos, que es lo que tú señalas, de esas materias primas, que se traslada al precio final. Y eso es lo que ha ido empujando a tener ahora una tasa de inflación del 9.1%, que se ve en los Estados Unidos. La tasa de inflación en los Estados Unidos es 8.5% a marzo, es decir, marzo contra marzo. En Europa, 7.5%. Nunca antes en la historia habían tenido Europa en la zona euro una tasa de inflación de esa magnitud. Pero España
es 9.8%. Y cuando tú sigues analizando, te das cuenta de que a nivel global, con excepción de algunos pequeños países o un gran país como es China, excepto ellos, todos tienen un proceso de inflación significativo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, el gobierno ha estado, el primer elemento, tratando de evitar o amortiguar el efecto de la inflación importada. ¿Con qué? Estabilizando el tipo de cambio. Ahí la política monetaria que ejecuta el Banco Central, que ejecuta el gobernador, ha reducido significativamente la volatilidad del tipo de cambio e incluso ha logrado una apreciación del tipo de cambio nominal. Y esa apreciación, que en términos interanuales es de más de un 3%, ha ayudado a quitarle presión a la inflación importada. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro principal socio comercial tiene una inflación de 8.5%. Eso entra directamente en nuestra estructura productiva como un aumento de costo. Ese 8.5%, si tú aprecias el tipo de cambio en 3%, eso significa que en vez de 8.5 vendría 5.5. Entonces ya ese es un elemento positivo para tú reducir la inflación. Otro elemento positivo para tú reducir la inflación es a través del tema del subsidio a los combustibles, que es en realidad quitándole una parte del componente impositivo que tiene. Tú recuerdas que tiene dos, un impuesto ad rem sobre la cosa, fijo, y un impuesto ad valorem, que es de un 16%. Tú, para algunas de las figuras de algunos de los productos, tú le estás quitando en realidad ese 16% implícitamente. Ahora, esa es otra medida que se está adoptando. Y luego hay otras medidas, como es el caso de los fertilizantes, que yo creo que es una medida muy positiva porque ayuda a que el sector agropecuario pueda seguir utilizando fertilizantes que le mejora su productividad, pero que no se traslada todo el costo que está registrándose a nivel internacional debido al aumento de los precios provocados por la guerra de Rusia y Ucrania. La inversión privada también ha surtido efectos negativos debido a esta situación que económica se ha tenido mundial. Efectos negativos. Sí. Sí, bueno, claro. O sea, tú tienes una desaceleración de Le digo, toda la por economía. ejemplo, porque según datos del Banco Central, en el Cibao ha caído 76% la inversión. Pero es la inversión pública que se refirió. La inversión. O sea, la inversión pública. Pública y privada. Sí. Mira, lo que sucede, vamos a comenzar a nivel macro. A nivel macro, tú tienes que es lógico que cuando te sube la tasa de interés a nivel internacional, cuando te sube la tasa de interés en la República Dominicana para enfrentar la inflación, cuando tú tienes una situación donde hay mucha incertidumbre, hay una reducción de la demanda, hay una reducción de la inversión, una reducción del consumo, en términos generales, de todos los agentes económicos, públicos y privados. Hay una reducción de esa demanda agregada. Al disminuir la demanda agregada, tú observas una disminución del ritmo de crecimiento de la economía. Por ejemplo, el año pasado crecimos en 12.3%, donde una parte es simplemente por ese rebote de la economía, pero otra parte es una recuperación. Ese 12.3% para este año ya se va a reducir. Inicialmente se pensaba que iba a tener un crecimiento, la economía, de alrededor del 5.5%. Y el Fondo Monetario Internacional todavía lo tiene esa estimación. Pero en realidad vamos a terminar con un crecimiento, a menos que se empeoren las cosas a nivel global, de alrededor del 5%, que es el crecimiento potencial más o menos. Está entre 5 y 5.5% el crecimiento potencial o de largo plazo de la economía dominicana, y ahí vamos a terminar. Según su perspectiva, ¿la tendencia es a empeorar o...? A nivel internacional puede empeorar. Todavía no ha llegado a su pico en términos de tensión. La situación seguirá mal. ¿Cómo es posible entonces lograr en esta situación, en este mare magnum económico, un 17,3% de ahorros? No, en general, tú dices de la economía. Sí, mira, la economía, tú sabes que genera recursos que una parte lo destina a consumo y una parte lo destina a inversión. Y esa parte que destina a inversión, tú tienes que es esa contraparte que sería el ahorro. Y ahí tú tienes, debido a que hay un déficit en el sector público, entonces tú necesitas que haya un ahorro en el sector privado, y también se utiliza ahorro externo. Es decir, la economía dominicana en su conjunto utiliza parte de recursos del exterior. Específicamente para este año estaríamos ¿Cómo se logra ahorrar cuando hay tantas necesidades? No, es que los agentes económicos, tú quizás no ahorres, pero yo sí ahorro, por ejemplo, y así puede ahorrar otra persona y otro más. Y yo así. Lo entiendo, pero el crecimiento en un 17,3% en medio de crisis. No, es que va a depender de los agentes económicos. Lo que sí te puedo decir, que el ahorro global de la economía, que es lo que se mide con el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es lo que te refleja el ahorro del sector privado más el ahorro del sector público, eso
que se tenía previsto 2.5% de Producto Interno Bruto, es probable que termine en 3.5%. Es decir, que tengamos que utilizar ahorro externo. O sea, que no vamos a tener un aumento del ahorro de la economía en su conjunto. La parte que estaría ahorrando para ahorrar. Exactamente. Nos estamos endeudando en la economía, vamos a entendernos. Nos estamos endeudando para poder realizar inversiones. Es para eso que nos estamos endeudando. Okay. Yo quisiera que me explique, usted es el economista de esta mesa, algo que yo no logro entender como ciudadano común. Es que, por ejemplo, el gobierno ha dispuesto aumento del 24% para los trabajadores de la construcción. Los maestros quieren un 25% de aumento salarial. Las enfermeras se le ha dispuesto un 30%. ¿Cómo es posible tantos aumentos en medio de esta situación económica? Mira, eso es delicado. ¿Por qué? Porque aun cuando tú lo puedes ver por el lado positivo, decir, mira, te estoy a ti compensando por el deterioro del poder de compra, de los salarios debido a que ha habido un aumento de la inflación, bueno, eso tiene ese lado positivo, pero el lado negativo es que el mensaje que tú le estás mandando a todos los agentes económicos que tienen que fijar precios es que los costos están aumentando. Por ejemplo, en ese caso del sector construcción hay un aumento de costo y ese aumento de costo va a implicar, junto con otros elementos que son todavía más importantes que ese incremento del 24%, porque hay incrementos del acero, de la pintura, de la arena, de los servicios, de una cantidad enorme de elementos que entran en un proceso de construcción, ha aumentado de precio. Entonces eso obviamente que va a perjudicar el proceso de crecimiento de esa actividad. Si tú te fijas, ya ha habido en estos primeros meses del año una desaceleración del ritmo de construcción y eso es un reflejo de los aumentos de los costos de producción. Por eso hay que tener en cuenta, que hay que tomar en cuenta, cada vez que tú vayas a hacer algún tipo de ajuste por el lado salarial, tú tienes que tener en cuenta el impacto que eso va a tener sobre no solamente los costos actuales, sino sobre la expectativa de inflación. Porque hay que evitar que los salarios le caigan atrás a los precios o a la inflación, porque la inflación luego le va a caer de nuevo atrás por el aumento de los costos. Y entonces va a tener un círculo vicioso y eso es muy peligroso. Hay que evitarlo. Lo que parece que ha surtido un efecto positivo en medio de esta crisis nacional e internacional es el precio del oro. Sí, claro. Aquí tenemos oro. Claro, ¿Qué recomendaría para paliar la situación en términos de las ganancias? Sí. Somos dueños, supongo yo, del 51%. Es correcto, es correcto. El problema es que viene una desaceleración de la capacidad de producción de oro. ¿Qué viene? Sí, está ya registrándose. Porque hay que darle un boost. Así como tú tienes el booster de las vacunas, tú tienes que darle un boost a la capacidad de producción, pero para eso hay que hacer unas inversiones en una nueva presa de cola y no se ha autorizado. O sea, que si hubiésemos tenido la presa de cola lista, sí, estuviéramos bañando en oro. Tuviese aumentando la producción, claro. De lo contrario, en el 2030 no hay producción de oro en este país. Pero eso es para el 2030. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer con el oro que beneficia al país? No, lo que tú estás haciendo, recaudando y utilizándolo para todo lo que está haciendo el gobierno, educación, salud, infraestructura, lo que ha hecho desde el año 2013 que se renegoció ese contrato con la Barrick Gold. Mire, ¿qué le parece a usted la iniciativa de empresas privadas de emitir acciones para el público en el mercado de valores? Es buenísimo. Es buenísima. ¿Cómo impacta eso en términos generales? Buenísimo, o sea, es una decisión importante de parte de César Iglesias, una empresa que tiene 60 marcas muy famosas, que una empresa de 100 años, una empresa que realmente aporta muchísimo al desarrollo económico del país y de esa región en particular. Pero en medio de esta crisis, ¿cómo que no es un poco arriesgado? Es que las crisis tú las tienes que ver como oportunidades también. Perfecto, explíqueme claro. Eso. No, porque es que tú tienes que saber sacar provecho. Por ejemplo, ahora mismo, lo que venía a entrevistarme contigo, venía escuchando a Christine Lagarde. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo, fue la jefa del Fondo Monetario Internacional, ministra de Hacienda francesa. Pues ella estaba hablando de lo que se va a tener que hacer en Europa y en el resto del mundo con relación al proceso de globalización. Y es que ahora hay que definir cuáles van a ser los países más amigables para poder realizar las inversiones ahí y que le puedan suministrar. Y eso lo dice a propósito de que Europa depende de Rusia, específicamente Alemania depende un 55% de su gas natural de Rusia y Europa 40%. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos depender totalmente de un país que no puede hacer una situación como la que está ocurriendo ahora mismo en Rusia, de Rusia en Ucrania. O China,
Entonces ellos dicen también, ¿y qué pasa con China si el 30-40% de una cantidad importante de las empresas alemanas, por ejemplo, 46% de las empresas alemanas, depende esencialmente de suministro proveniente de China? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que Xi en algún momento decida suspender los flujos y eso pueda poner en desestabilización Europa. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que se está pensando? En una modificación de la estructura de comercio, y ahí nos podemos beneficiar nosotros. Por eso te digo que una crisis se puede convertir ¿en qué? En oportunidades. En oportunidades. Vámonos a una segunda pausa comercial, pero quiero dejarle en el aire la pregunta sobre esas alianzas público-privadas que se están haciendo. A su entender, ¿qué tan importantes son y cuál es el beneficio? Okay. 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa comercial, le preguntaba importancia de las alianzas público-privadas. Mira, a nivel global suena bonito, es importante la asociación sector público y el sector privado, porque eso permite la expansión de la inversión pública. Cuando tú no tienes disponibilidad de recursos, tú puedes que sea el sector privado, tú le creas un marco para que realice las inversiones. Eso está muy bien, el problema es que eso toma tiempo. Si tú te fijas, habría que preguntarse, bueno, ¿qué ha podido ejecutar el gobierno de alianza público-privada en lo que va? O sea, lo que ha hecho son entregarle en fideicomiso ruta de transporte. Eso es lo que ha hecho. Como alianza público-privada. Exacto, pero no es una alianza público-privada dentro del contexto que se pensó, por ejemplo, ¿Por qué toma tanto tiempo una alianza público-privada? Es que esos son estudios y más estudios y crearle el marco propicio para eso. Entonces, fíjate Pedernales, fíjate la carretera del Ámbar, todo eso se dijo que iba a ser con alianza público-privada. Pero los fideicomisos sí usted lo favorece. Mira, los fideicomisos son un instrumento, es un instrumento que se utiliza para tú poder recibir activos y explotarlos, de tal manera que si se manejan bien puede ser. El problema es el diseño, tú tienes que diseñarlo adecuadamente para que salga. Hay una ley que se sometió al Congreso Nacional. Exactamente. ¿Usted cree que esa ley podría ser un buen marco? Mira, yo creo que obviamente todo puede ser mejorado, tiene que haber claramente una presencia del Estado en los fideicomisos públicos, tiene que haber también una entrega de información, es decir, rendición de cuentas en los fideicomisos públicos, tiene que haber una protección de todos los activos, de tal manera que quien esté gestionando pues tenga que rendir las cuentas y que en caso de que haya una situación deficitaria o una situación de reducción del nivel de rentabilidad, inmediatamente se le exija. La forma en que han sido concebidos aquí, ¿qué le parece? Mira, no, yo creo que hay algunos que tienen que ser modificados. Yo creo que algunos estaban, como fue el de Punta Catalina, no estaba suficientemente bien diseñado. Porque no tenía la presencia del ministro de Hacienda, yo creo que debía tenerla, ese fideicomiso. Tenía nombres específicos, yo no creo que sea necesario, por mejores que sean las personas que se van a nombrar, yo no creo que sea necesario poner nombres específicos, sino poner puestos, es decir, ex oficio, y de esa manera se puede... Pero eso la ley lo contempla. La ley no dice que tiene que ser de manera permanente. Sí, pero no ese fideicomiso tal como estaba diseñado. Y tú me preguntaste, sí. Entonces te estoy diciendo de ese cómo se pudiera cambiar. También estaba el tema del debate de si se va a permitir nuevos inversionistas o no, que es el fideicomitente adherente. Entonces, todos esos elementos yo creo que se han puesto. Yo creo que Bernardo Castellano ha hecho un excelente aporte en términos de análisis. ¿Será tan simple como establecer en el contrato que no habrá nuevo fideicomitente adherente? Exacto. Tan sensible como eso. Exacto. Ahora, si usted lo deja abierto, la ley dice en su artículo 15 que está dando aquiescencia a esa posibilidad. Sí. Entonces, yo creo que las propuestas que ha hecho Bernardo Castellanos, que es un ingeniero brillante, muy trabajador, muy inteligente, quien conozco hace muchos años, yo creo que son propuestas buenas que deben ser revisadas. Él ya hizo su aporte al Consejo Económico y Social con relación a ese fideicomiso. Muy bien. Mire, hay un tema que todavía está latente en la ciudadanía en términos general, y es lo que pasó hace un mes, casi 2 meses, con las AFPs, que de repente la gente percibió que bajaron sus emolumentos, sus ganancias. Sí. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué tuvo que bajar las ganancias? No, es que, bueno... ¿O fue mal explicado también? Mal explicado, lamentablemente. Fíjate lo siguiente, imagínate que tú tienes unas inversiones. Tú tienes unas inversiones tanto en pesos como en dólares. Y de repente el tipo de cambio baja de 58, baja a 56.
¿Qué sucede con tus inversiones en dólares? Vamos a suponer que tú tenías $10,000. Esos $10,000 siguen siendo $10,000, ¿verdad que sí? Pero cuando tú la denominas en pesos, ¿qué le pasó a esa inversión? Bajó, pero es simplemente un registro contable porque tus $10,000 siguen siendo $10,000. Claro que sí. Tú no lo vas a cambiar a pesos, Eso es ¿verdad las que no? son en dólares. Y las inversiones que no son en dólares, ¿por qué bajaron a las personas? No, esas siguen Mucha subiendo. gente. No. El peso sigue subiendo. No, Salomón, no digas eso. Yo no. La gente es que ha enseñado cómo le ha bajado su... No, pero no en pesos. En pesos va a ir subiendo, claro. Tú tienes un tema importante con relación a la de pesos, que hay instrumentos que, si están fijos a una tasa de interés, que va a estar por debajo de la nueva tasa de interés que se va a establecer para nuevos instrumentos, entonces el valor de esos instrumentos va a reducirse. ¿Por qué? Pero eso es también una reducción que es lo que se conoce como mark to market. Eso es cuando tú cotizas a nivel de mercado, pero si tú no vendes ese instrumento, eso que significa una reducción no ocurre. Pero es que como usted me lo explica, por ejemplo, bueno, tengo los mismos $10,000. Exactamente. Pero no es lo mismo $10,000 al 56 que $10,000 al 48. Pero fíjate una cosa, dime la tendencia del tipo de cambio. Dámela. ¿Hacia dónde tú crees que va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, exactamente, aunque en estos momentos está detenida. Exactamente. Lo que pasa es que la ley establece pero que la pregunta es, dime, cuando tú te vayas a retirar dentro de 20 años, ¿el tipo de cambio va a estar por debajo o por encima de ese nivel? No lo sabemos, porque habría que ser un mago. Habría que ser un mago. No. Yo sé que usted es un mago de la economía. Sí, usted sabe. Entonces pero te lo estoy diciendo yo. Está bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos años tú tienes? 53. 53. Cuando tú tenías 10 años, ¿tú te acuerdas cuál era el tipo de cambio? No me acuerdo nada. No, pero estaba cerca del 1 por 1. Supongo ¿Verdad que sí? ¿Y ahora en cuánto está? Bueno, pero que eso no es eterno. No, pero óyeme, ¿tú crees que el tipo de cambio va a bajar a 1 por 1? No, yo pienso que no. En un pensamiento racional pienso que no. Exacto. Pero no significa que tampoco va a subir al 100 por 1. No. Que sería lo beneficioso para el que tiene sus ahorros en dólares. No, pero para nadie. Pero mira dónde yo parto, a ver si. Porque yo hago la pregunta con la intención de arrojar. Por ejemplo, hay un artículo de la ley que establece, el artículo 104, que hay una garantía de rentabilidad. Sí, claro. Dice, las AFP deberán mantener con carácter obligatorio una cuenta denominada cuenta de garantía, destinada a completar la rentabilidad mínima que demanda la ley. Es correcto. Cuando la rentabilidad real resulta insuficiente. Es correcto. O sea, si está a 56 y ahora usted me dice que está a 53 y que son los mismos $10,000, yo he tenido una pérdida. Sí. Entonces, según la ley, debe haber una garantía de que yo nunca reciba una pérdida. La tiene. No, que tú nunca recibas una pérdida. Tengo que tener una rentabilidad mínima. Sí, exactamente. Pero hay gente que tiene menos. Sí, no. Lo que sucede es lo siguiente. No. Hay que entender esto. Okay, hay que entender. Es muy técnico. Tú tienes una rentabilidad mínima, pero esa la define el mercado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tú tienes este nivel y bajaste, pero estás aquí. O sea, tú estás todavía por ahí. Si tú hubieses bajado a este nivel, esa diferencia es la que te tiene que buscar. Yo entiendo rentabilidad mínima, usted me corregirá. No, es incorrecto. Déjeme decirle. Es que no lo digas, porque es incorrecto. No sabe lo que voy a decir. Yo no lo sé. ¿Qué voy a decir? Que siempre tiene que ganar. No iba a decir eso. Eso fue lo que tú dijiste ahorita. No. Iba a decir que la rentabilidad mínima significa ¿Qué? Que si las ganancias son de un 2%, el mínimo es el 1%, yo por lo menos eso debo tener. Exacto. Un 1%. Exacto. Pero ¿qué sucede? Que todo el mundo bajó. Entonces, la rentabilidad fue, por ejemplo, ahora, en vez de ser 11 promedio, fue ahora 9. Entonces, 9, entonces tú dices, bueno, si yo bajé de 9, entonces ahí yo tengo que compensarte. Pero si el promedio ahora fue 9, entonces es 9. Porque la ley establece que las AFP deben tener una cuenta de un 1% de fondos para esas cosas. ¿Y tú sabes si la tiene? Yo digo que la debe tener. No, es pero le pregunto del que el experto. Yo te digo, la tiene. Exacto, claro. Si usted lo dice, sí, yo lo creo. ¿Tú crees que un negocio que está manejando 750 mil millones de pesos, oye bien, de los trabajadores dominicanos, tú crees que si eso se establece en la ley, no lo va a tener? Tú piensas que si eso pero no, tú sabes lo que pasa. Mira. No. Mira.
Yo creo que las cosas hay que decirlas como es. Y los medios tienen que ser responsables y decir todo, y levantar toda la información y decir lo que es correcto. Perfecto. Y dice la ley, para que usted continúe ahí, porque lo que yo estoy diciendo no lo digo de manera peregrina. La ley prevé lo que usted entiende que no debe suceder, pero que sucede. Por ejemplo, el artículo 105 establece, si en un mes la rentabilidad mínima fuera inferior a la rentabilidad real, o sea, si se fuera por debajo del mínimo, tiene que usar la cuenta de reservas. Claro. Y si fuera insuficiente, deberá utilizar su patrimonio. Claro, si fuera y necesario. lo ha usado. O sea, lo que yo digo no es tan ilógico porque la ley lo prevé. No, pero no. Lo que te estoy diciendo a ti que es ilógico, que eso lo establezca la ley y que si ocurre no lo hayan compensado. No, eso es lo que te digo. Vivimos en Macondo. No es así. Bueno, espero que no. No. Óyeme. Nadie que esté manejando esa cantidad de recursos va a violar la ley de esa forma. Sería raro que aquí se viole la ley. No. Es que, óyeme, tú tienes ahí todo un marco de supervisión que te evita que eso ocurra. Ok. Vamos a una tercera pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con Jaime Arístide Escudero, un hombre que siempre me nutre. Yo quiero confesar que yo hago mis preguntas porque trato de interpretar el sentir de la colectividad, y lo que yo pregunto sé que es lo que mucha gente querría preguntar. Claro. O sea, que no tengo las capacidades para entrar en un debate. Por eso estás aquí, pues tú eres el experto, matemático y economista. Mira, hay un tema que me llama mucho la atención. Dice la directora del Fondo Monetario Internacional que la subida de los intereses deben continuar, aunque de manera prudente, y ajustar las políticas económicas. Aquí, ¿cómo debemos hacer eso? Bueno, fíjate una cosa, todos los bancos centrales están subiendo su tasa de interés. El Banco Central de los Estados Unidos, que estaba retrasado, ya salió esta semana de que lo va a acelerar. Y ya los mercados comenzaron a descontar esa información y ya se lo colocó, como te señalé, en 2.9% la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, desde noviembre para acá se ha estado ajustando la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés de política monetaria. Se ha estado incrementando en 200 puntos básicos, 250 puntos básicos, colocándola en 5.5% la tasa de interés. Ese 5.5% va obviamente a repercutir sobre la tasa de interés tanto activa como pasiva. La tasa pasiva se ha movido más rápidamente porque hay una cantidad importante de recursos que se otorgaron hace unos meses a tasa de interés fija. Y por eso, aun cuando esté subiendo la tasa de referencia, la activa va a subir en promedio, pero más lentamente. Ahora, lo que sí ya está subiendo más rápido son la de los nuevos préstamos. Y ese aumento va a reducir la demanda tanto de inversión como de consumo en el país. ¿Aquí se está haciendo con ese criterio? Sí, claro. Lo digo porque, por ejemplo, ella dice que los intereses sean calibrados cuidadosamente. Claro, pero tú tienes... ¿A quién tú tienes en el Banco Central? Vamos a poner la cosa clara. Tú tienes a Héctor Valdés Albizu. Sí. Héctor Valdés llegó al Banco Central en 1994 y ha sido el gobernador del Banco Central más exitoso de la historia, de 1947. El más exitoso. Si tú tomas del 66 para acá, cuando está Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación es 5%. Cuando no está Héctor Valdés, desde el 66 para acá, la tasa de inflación es 15%. Y si lo analizas desde el 81 para acá, cuando no está Héctor Valdés, la tasa de inflación es 25%. Entonces tú tienes ahora mismo a la persona con mayor experiencia manejando procesos inflacionarios y de turbulencias internacionales que pueden repercutir negativamente sobre la economía dominicana. Tú tienes al mejor, es como cuando tú me digas, bueno, tú tienes la base llena, tú estás perdiendo, necesitas un jonrón, ¿a quién tú llamas? Manny Ramírez, Alex Rodríguez. Alex, o sea, ¿quién tiene más jonrones con base llena? O sea, ese es el punto. Tú tienes ahí la capacidad en el Banco Central de Héctor Valdés. Ale no fue eterno, ¿eh? Después de Ale viene David Ortiz, puede haber otros que estén en reserva con las capacidades que tiene el señor gobernador. Sí, pero fíjate o vamos a depender del señor gobernador. No, lo que sempiterno, lo que yo te digo a ti lo siguiente, en este momento tú necesitas un bateador que sepa colocar la bola en juego. Por ejemplo, tú serías un gran bateador. No, en este momento tú necesitas la experiencia de Héctor Valdés. Te lo digo sinceramente. Ese es mi mensaje. Y óyeme, fíjate, en el 97, ¿tú te acuerdas? 97, 98, turbulencias internacionales, impacto también del ciclón George. El año 2007, 2008,
turbulencias internacionales. ¿Quién era el gobernador en esos momentos? ¿Quién manejó la economía adecuadamente? Es un buen capitán de barco. Entonces, óyeme, claro que tú puedes tener muchísimos buenos economistas, claro. pero en este momento yo creo que ha tenido suerte Me el acordaste presidente. a Joaquín Balaguer. El no presidente, se cambia de caballo cuando se va a cruzar el río. en este momento el presidente Luis Abinader tiene el mejor hombre en el Banco Central. Mire, dice el Fondo Monetario Internacional que para que los países pobres reduzcan la escasez aguda de alimentos como consecuencia de esta situación mundial, hay que tomar algunas acciones, pero no explica cuáles acciones. ¿Quién tú dices? La directora del Fondo Monetario Internacional. Sí, mira. Supongo que ese es un mensaje para los países de verdad. Sí. Sí. Mira, yo creo que en primer lugar hay que fortalecer siempre la producción nacional y principalmente de alimentos. Fíjate que durante la pandemia aquí no hubo un desabastecimiento significativo en dos grandes tipos de productos agropecuarios y medicamentos. No hubo desabastecimiento porque hay dos fuentes de producción importantes locales, tanto alimentos como productos como medicamentos. Los dos, más del 60% de las unidades que se venden se fabrican aquí y se producen internamente. Entonces yo creo que tú tienes que fortalecer cada vez más esa capacidad de producir en la República Dominicana, ser cada vez más autosuficiente en algunos temas que son clave para el bienestar de la gente. ¿Cómo se logra todo eso? No, esfuerzo. Vuelvo y te digo. Pero más esfuerzo es lo que está haciendo oportunidades, Luis. Es que ese es el punto. Tú ves las cosas mal, como crisis. No, al contrario. Te tengo que sacar de eso. Yo la veo bien, hermano. Lo que quiero ver. Oportunidades. Este es un gran momento para tú apoyar todavía más tu producción nacional, mejorar tu eficiencia y echar hacia adelante. Óyeme bien, y no te estoy diciendo de un proteccionismo, no, para nada. Es simplemente apoyar tu producción nacional y ser cada vez más eficiente. Identificar, sentarte con tus productores, verificar qué se necesita para ser cada vez más eficiente. Y yo creo que, tú señalaste al presidente Abinader, yo creo que él ha estado dándole seguimiento a sectores productivos para tratar de mejorar lo que es su capacidad de suplir bienes de la forma más competitiva posible. ¿Hasta cuándo podemos subvencionar los sectores productivos? Lo digo porque gobiernos tras gobierno hacen grandes inversiones, claro. subsidiando a los productores. Sin embargo, la sociedad en términos general, yo no percibo ese beneficio del subsidio. Claro. Y debe haber un límite. Sí, no, pero claro que tú lo percibes. O un intercambio. Claro que tú lo percibes. Sí, claro ¿cómo? Que sí, claro. O sea, el sector agropecuario ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Tú tienes que ha ido mejorando la calidad del producto, ha mejorado la competitividad de muchísimos productos que nosotros somos autosuficientes. Y al mismo tiempo, en el sector industria, tú tienes también, como el que te señalé, la industria farmacéutica, que ha ido mejorando significativamente. Entonces, cualquier tipo de apoyo que se le dé a ese tipo de sectores productivos. Pero ha ido mejorando la industria, no el beneficio para el ciudadano. Pero es que, te tocó, perdóname, un sector como el farmacéutico. No he visto un solo producto farmacéutico que aquí no le den la madre a la gente. No, pero fíjate, el peor producto es el que está en desabastecimiento. Sí. Exactamente. No le hay oferta y demanda. Y aquí, exactamente, y aquí no hubo desabastecimiento durante la pandemia. Y eso es algo importantísimo. Ahora, ese sector que no ha recibido ningún tipo de subsidio ha sido sumamente competitivo. Ha tenido protección efectiva negativa por décadas. ¿Qué significa eso? Que el producto final viene sin aranceles y productos, insumos, bienes intermedios que utiliza la industria farmacéutica nacional tiene que pagar aranceles. O sea que si le quitamos los aranceles a la industria farmacéutica, los productos aquí podrían bajar. Sí, y podríamos ser más competitivo. Y ser más competitivo. Fíjate una cosa. Es un privilegio pero enfermarse. Fíjate una cosa. Aquí hay una disponibilidad y una oferta importante de productos de la India que es una competencia fuerte, feroz con la industria nacional, y la industria nacional ha dado la cara para enfrentar ese tipo de productos. ¿Por qué se da esa competencia fuerte, feroz? Porque es una competencia que viene con unos precios extremadamente bajos de la India y son enfrentados por parte del sector privado nacional tratando de bajar los precios y ser cada vez más eficientes. La industria farmacéutica nacional es una industria de todas las industrias en el país, de las más eficientes. Fíjate que también exporta. ¿Y qué hace que un producto de la India llegue aquí con precios extremadamente bajos? No, si se produce aquí. Pero ¿cuánta es la población de la India? ¿Cuál es la capacidad de producción de la India? Fíjate que ¿cuáles fueron las primeras vacunas que llegaron a este país? ¿Dónde se produjeron? China. No, la primera partida de la India, se te olvidó. La primera partida, que fueron unas donaciones, fue de la India.
La India es un monstruo, óyeme bien. O sea, tú sabes lo que es la India. ¿Cuál es la población? O sea, fíjate lo siguiente, tú tienes una economía de escala. Tú no puedes comparar con un país de 10.5 millones de habitantes, por favor. Por favor, o sea, que nosotros mejoremos continuamente nuestra capacidad es algo que hay que apoyar, que hay que resaltar y hay que darle cada vez seguimiento. Tenemos una última pregunta. El Adelante. Fondo Monetario Internacional ha elevado a 2,5% la previsión de crecimiento, pero a la vez alerta sobre presión inflacionaria. No, la tasa de crecimiento a nivel global, 3.6%. Es una reducción de 0.8 con relación al estimado que hizo enero y de 1.3 puntos porcentuales con relación al estimado. No, una reducción del ritmo de crecimiento, también para la República Dominicana. Recuérdate que nosotros estamos muy asociados con el crecimiento de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos disminuye su ritmo de crecimiento, que el fondo estima que lo va a reducirse este año, también República Dominicana reduce su ritmo de crecimiento. Por cada punto que ellos crecen, nosotros crecemos en 1,5 puntos. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerte aquí en Verdades al Aire. Yo espero haber contribuido con mi país con esas orientaciones que tú sabes dar en materia económica. No, siempre, gracias, hermano. Un placer.